esta actividad, esta conferencia, que da continuidad a las actividades que venimos haciendo cada semana como parte del Seminario Permanente de Arte, Estética y Tecnología. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten algunos más. Aprovecho mientras tanto a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Moreno Romo, que el día de hoy nos acompaña para como conferencista, por supuesto, para este ejercicio de reflexión que nos propone en torno a la deconstrucción de la crisis sanitaria. Sí, Carlos, ¿qué pasó? Bueno, perdón, ¿me puedes dar permisos para grabar, perdón? Sí, claro. Estamos esperando un poquitito, solo le agradecí al doctor que estuviera con nosotros. Al contrario, gracias. Ok, perdón, pensé que ya había empezado esto. No, pero de todos modos te hago coanfitrión. Ya está. Gracias. No hay de qué. Bien, 5 minutitos más.
pues ya dimos unos minutos más para poder arrancar. Esperamos a que vuelva el doctor Juan Carlos para dar comienzo. Aquí ando. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues bienvenidos de nuevo a todos. Carlos, podemos grabar. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Como les decía hace un momento, nos encontramos el día de hoy con una más de las actividades y de las conferencias que tenemos en el marco del Seminario Permanente de Arte, Estética y Tecnología que se organiza en la Facultad de Bellas Artes, a través del doctorado en Artes. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Moreno Romo y recordarán que por la publicidad que conocen, tratará el tema de la deconstrucción de la crisis sanitaria. El doctor Juan Carlos fue maestro mío en la Facultad de Filosofía, en la licenciatura en Filosofía, quizás ya hace unos 15, 16 años. Nos impartía cursos sobre filosofía moderna, de seminario de investigación, incluso me tocó ser prestador de servicio social con él. Organizamos algún evento, si no mal recuerdo, el de Descartes vivo. Y bueno, a reserva de que algunos ya lo conozcan, les he de pedir que, por supuesto, aprovechenlo, que lo aprovechen ahora que está con nosotros y nos acompaña. Muy recientemente se jubiló y aún así sigue siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y a reserva de que también haya ciertas novedades, quería comentarles que entre los libros que pueden encontrarse de él está el de Modernidad, Posmodernidad e Hipermodernidad, publicado por Fontamara, cuya edición es del año pasado, y un diálogo que sostiene con Jean-Luc Nancy, de una edición del 2019 en editorial Antropos, que se llama Occidentes de Sentidos, Sentidos de Occidente. También, si pueden seguirlo en Facebook, es algo activo. Tiene un blog, juancarlosmorenoromo.wordpress.com, etc. Le agradezco mucho que esté con nosotros y bueno, ya decía que hace tiempo fue mi profesor y bueno, ahora creo que puedo decir es mi amigo. Le agradezco, doctor, y pues bienvenido y adelante, es suyo el foro. Pues muchas gracias, Juan. Yo te tuteo por la circunstancia que acabas de contar. Gracias al doctor Juan Granados, que me permite pues esta presencia activa en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Bellas Artes y más específicamente en el doctorado en Artes. Hablabas de este libro, de mi diálogo también prolongado en los años con Jean-Luc Nancy, que recojo en este libro del 2019. El texto que les voy a leer ahora está en prolongación, en continuación con este diálogo. El título me queda grande, ¿no? De construcción de la crisis sanitaria. Estaba pensando que bien podría ser el título de un libro en el que recogiera pues varios de los textos que he estado produciendo durante esta crisis para hacerle frente, para tratar de comprender lo que nos está ocurriendo y bueno, lo que falta todavía por escudriñar, bueno, bien, lo que falta en lo inmediato, porque seguramente esta es una situación que habrá que pensar y descifrar durante muchos años. Les leo pues un texto en el que dialogo fundamentalmente con Jean-Luc Nancy a propósito pues de la crisis que estamos viviendo, pero no solo con él. Deconstrucción de la crisis sanitaria. ¿Qué duda cabe en tiempos como los que estamos viviendo de que nuestra civilización atraviesa una profunda crisis en todos los órdenes y ya no solo en los que en primer lugar afectan sobre todo a las élites dirigentes, sean estas económicas, políticas o intelectuales, sino ahora a prácticamente todo mundo, pues a casi todos nos alcanza ya de una u otra forma, y eso incluso antes de esta tan perturbadora y tan prolongada pandemia del coronavirus, que hace, por ejemplo, que a esta conferencia tengamos que llevarla a cabo a la distancia.
A todos nos alcanza, les decía, en mayor o menor medida el torbellino de esa racionalidad destructora de identidades de la que hablaban Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy en 2002, en el prefacio a la edición española del Mito Nazi, o esa catástrofe inaudita tan certeramente denunciada por Nancy ese mismo año en La creación del mundo o la mundialización, de la globalización como supresión de toda forma mundo del mundo, y que bien vistas las cosas es el correlato geopolítico, económico y ecológico de aquella razón sin expresión y sin entendimiento frente a la que ya nos alertaba desde 1970 en un artículo en el que se inquietaba por el porvenir de la filosofía don Eduardo Nicol. Si el logos, explicaba entre nosotros hace medio siglo, si la palabra sirvió primeramente para atemperar el poder, haciéndolo argumentativo, o sea, político, y si de ese modo, al explicitar las voluntades, las ayudaba a formularse en opiniones contrastables y a entenderse o a tratar al menos de entenderse, en tiempos de fuerza mayor como los suyos y los nuestros, en los que el mero y ciego cálculo desplaza paulatinamente a todo razonamiento, la palabra, nos advierte Nicol, pierde su poder propio, o su contrapoder más bien, pierde, dice él, su expresividad, su tono de palabra humana, digamos, o su frágil timbre singular e inconfundible, y de ese modo entramos nada menos que en Babel, en donde nadie entiende nada y, sobre todo, nadie se entiende ya realmente con nadie más. Occidente o la modernidad triunfante, esa orgullosa y hasta prometeica civilización que desplazó a la cristiandad y que, volcada a lo mundano o inmanente y a lo racionalmente calculable y por ende controlable, completando en un primer plano o sistematizando más bien y capitalizando sobre todo las hazañas navales que los nuestros acababan de hacer, movidos por muy otro espíritu, recortó o redujo los espacios, como comúnmente se dice, sometiéndolos a su control o a su dominio, mientras que en el plano ideológico, esta vez ampliándolo más bien por lo pronto a dimensiones geológicas o transhistóricas, se apoderó también del tiempo o de esa historia escrita con mayúsculas a la que hasta hace tan poco la daban ya por terminada o culminada en el mercado al fin globalizado y en la concomitante democracia liberal. Occidente está, como Agamenón en el primer canto de la Ilíada tras el engañoso sueño que Zeus le envió de su ahora sí muy inminente triunfo, o como Nemrod en lo más avanzado de su gigantesca o de su titánica torre, cada vez más cerca de su ocaso. Los más atentos pensadores lo veían llegar, a lo lejos, Nietzsche, Spengler, Husserl, Ortega, Valéry, desde hace poco más o menos un siglo, pero en los últimos años el proceso se acelera y se generaliza tanto que es objeto ya, además de la especulación histórica o filosófica, de la más candente o acuciante y hasta de la más banal o cotidiana actualidad. Jean-Luc Nancy juega, como ustedes saben, en ambos registros. Autor de libros de análisis histórico y filosófico tan importantes como los recién citados o como La comunidad inoperante o Un pensamiento finito, entre muchos otros, no desdeña el reto de reaccionar o de rebondir, como él dice, a lo que los eventos o acontecimientos de primera plana van planteando o reclamando. Y ese ha sido justamente el caso, como cuando la caída del muro de Berlín y del Imperio Soviético, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos o el atentado de Marsella en 2016, a lo largo de la todavía presente pandemia del SARS-CoV-2 o de la COVID-19. En marzo de 2020 grabó para Philosopher en temps d'épidémie, el canal de YouTube que Jérôme Lèvre organizó de urgencia para dar lugar y difusión a la reflexión filosófica en esos tan acuciantes o tan desafiantes tiempos de epidemia y de confinamiento,
y que ahora se llama Philosophie au présent, la lectura del texto Un virus trop humain, un virus demasiado humano, en torno al que, como ustedes saben, se ha articulado entre tanto su último libro. Contrasta en él, de entrada, la sorprendente fuerza con la que llega a Europa esa especie de último reflujo o coletazo de su mundialización que, si ya la rebasaba en lo que se refiere a las mercancías y sobre todo en lo relativo a la población o a la inmigración que, reconoce Nancy, se vuelve apremiante e incluso desbordante, con la importación de esa epidemia de la que la riquísima Europa se vuelve pronto el epicentro, su lugar en el mundo no puede menos que verse muy, muy fuertemente interpelado. Europa, escribe Nancy, no es el centro del mundo, faltaba más, pero se esfuerza por jugar su viejo rol de modelo o de ejemplo. En otros lados puede haber, dice, muy frecuentes atracciones, unas oportunidades impresionantes. Las hay tradicionales, a veces un poco gastadas, como en América del Norte, y las hay más nuevas, en Asia, en África. La América del Sur, precisa, está aparte al tener muchos rasgos europeos mezclados a otros. Pero Europa parecía o creía más o menos seguir siendo deseable, al menos como refugio. Subrayemos, además de lo de la de pronto interpelada ejemplaridad de la modernísima Europa, o su seguridad también, o su condición incluso de fortaleza, lo de la puesta aparte de nuestra América, pues cuando un francés dice América del Sur, en general se refiere a toda Iberoamérica, y sigamos leyendo. Amén de poner en evidencia, entre otras cosas, también las disensiones internas de la supranacional construcción europea, que no acaba de cuajar y es cada vez más inverosímil que lo haga, y es también cada vez más contestada y vio desde los propios Estados-nación el resurgimiento de algo más que de sus meras fronteras internas. La epidemia es asimismo un revelador de la muy incierta deriva en la que se halla en todo el mundo la propia civilización europea u occidental, o, si se prefiere, la modernidad triunfante y a partir de ahora ya definitivamente mundializada. El coronavirus, en tanto que pandemia, es efectivamente, desde todo punto de vista, prosigue Nancy, un producto de la mundialización. Él precisa sus rasgos y sus tendencias. Es un librecambista activo, pugnaz y eficaz. Participa en el gran proceso por el cual una cultura se deshace, mientras que se afirma eso que es menos una cultura que una mecánica de fuerzas inextricablemente técnicas, económicas, dominadoras y, llegado el caso, fisiológicas o físicas. Pensemos, dice, en el petróleo, en el átomo. Si Occidente es el resultado del vaciamiento de la cristiandad, como he recientemente recordado con Arnaud Toynbee en Occidente y nosotros, mi prólogo a Occidentes del sentido, sentidos de Occidente, se diría que ahora es el Occidente mismo el que de nuevo se vacía, ya no sólo de su bimilenario sentido trascendente, sino incluso de todo sentido meramente secular o mundano o inmanente. Es más, en una de esas Occidente se despoja incluso, y ahora mismo toma sus ahora sí formales distancias, de su más propio sinsentido. En estos raros tiempos de pandemia y de confinamientos, constatan Nancy, el propio modelo económico del crecimiento es puesto en cuestión ya no por parte de unos raros y hasta sistemáticos críticos del sistema, sino por el mismísimo jefe de Estado francés, el exbanquero Emmanuel Macron, quien, como recordarán, desde el primer momento fue y se puso, muy republicano él, en estado de guerra contra el microorganismo. Nous sommes en guerre, dijo. Y sin embargo, subraya el propio Nancy, no disponemos por ahora de ningún otro espíritu que pueda realmente ocupar el lugar del hasta ayer mismo tan famoso y tan central o decisivo crecimiento económico que, pese a su descalabro de hace una docena de años, enseguida retomó y hasta apretó su paso, y ahí está quizás la verdadera clave de la crisis.
Pues no es suficiente, prosigue el texto de Nancy, con erradicar un virus. Si el dominio técnico y político resulta ser su propio fin, este no hará del mundo más que un campo de fuerzas en cada vez mayor tensión las unas con las otras, despojadas a partir de ahora de todas las coartadas civilizadoras que en otros tiempos habían operado. La brutalidad contagiosa del virus se propaga, advierte, como brutalidad gestionadora. Si es cierto que en Westfalia triunfó, frente a la común herencia cristiana, el interés desnudo y soberano de cada uno de los estados contratantes, también lo es que desde entonces se han ido sucediendo unas más o menos eficaces hojas de parra o sucedáneos de cristianismo que van, por decirlo rápido, de las turbulentas religiones de los príncipes, esto es, de los nacientes estados soberanos, que así se las subordinaban, a las todavía más belicosas y letales religiones seculares o, si se prefiere, ideologías. El citado artículo de Eduardo Nicol daba cuenta, en una suerte de corte sincrónico, digamos, y como tratándose de algo inusitado o nuevo, de la persistencia de ese espíritu de Westfalia que entonces, en aquellos tiempos de empecinada Guerra Fría, a la vez que por doquiera se seguía ocultando, con mayor o con menor éxito, ya campeaba o ya se hacía notar y alarmaba o preocupaba por acá también. 43 años después de que Julien Banda publicara en Francia La trahison des clercs, la traición de los letrados, Eduardo Nicol constataba entre nosotros la realidad no siempre franca o abierta de ese orden teológico-político tan certera o tan francamente descrito 17 años más tarde por el Pierre Manant de la historia intelectual del liberalismo. Mientras que en la vieja cristiandad el poder estaba muy expresamente subordinado a la verdad, en la modernidad, aunque rara vez se lo haga explícito y hasta haya pensadores que como Julien Banda o como Eduardo Nicol tengan que atisbarlo y descubrirlo y denunciarlo, ya no la verdad sino la opinión, que viene a ocupar muy presta y comedida su lugar, está harto servilmente subordinada al poder. Y como la verdad es todavía impresionante, escribe Eduardo Nicol en 1970, se evita contraponerla al interés y se llama verdad a la fórmula triunfante. Pero ella no triunfa ni triunfa el error, triunfa la fuerza, por razón de fuerza mayor. Parece que se haya frustrado para siempre el intento, que nunca fue sino precario, apunta Nicol, de conjugar el poder con la verdad. Ese intento, solo como intento, había trazado, dice, la línea noble en la historia de la política. Vencen, les podría decir también con un amuno, pero no convencen. El caso es que en nuestros ya no solo postcristianos, sino también postmodernos y hasta post-hipermodernos días, los sucedáneos del cristianismo están ya mucho más desgastados y son mucho menos eficaces también a la hora de tratar de darle norte o sentido al hombre contemporáneo que el tan denostado cristianismo al que pretenden reemplazar, e incluso menos en no pocos aspectos que esas mismísimas religiones primitivas o esas supersticiones que el cristianismo había dejado ya hace mucho tiempo atrás. Las pandemias de antaño, observa Nancy, podían ser vistas como castigos divinos, al igual que la enfermedad en general fue durante mucho tiempo exógena al cuerpo social. Hoy la mayor parte de las enfermedades son endógenas, producidas por nuestras condiciones de vida, de alimentación y de intoxicación. Lo que era divino se ha vuelto humano, demasiado humano, como dice Nietzsche. La modernidad fue durante mucho tiempo el signo de la frase de Pascal: el hombre rebasa infinitamente al hombre. Pero si se rebasa demasiado, es decir, sin elevarse a lo divino pascaliano, entonces ya no se supera en absoluto. Se atasca más bien en una humanidad rebasada por los acontecimientos y las situaciones que ella misma ha producido.
También en marzo del año pasado, el día 24 para ser precisos, Nancy publica en una tribuna del diario francés Libération el texto titulado Comunovirus. Un amigo suyo le comenta, un indio de la India, que por allá al microbio que nos tiene en jaque lo llaman comunovirus. ¿Cómo no haberlo pensado ya?, comenta. Es la evidencia misma, y qué admirable y total ambivalencia, el virus que viene del comunismo, el virus que nos comuniza. He ahí algo mucho más fecundo, dice, que esa ridícula corona que evoca viejas historias monárquicas o imperiales. Por lo demás, es a destronar, si no es que a decapitar el corona, que debe emplearse el común. Se asoma enseguida a ese país más grande del mundo, la China, cuyo régimen oficial es el comunismo y cuyo presidente, Xi Jinping, asegura que su exitosa gestión de la epidemia demuestra la superioridad del modelo que representa y que consiste en una ciertamente exitosa combinación entre la propiedad colectiva y la propiedad intelectual. La China, de hecho, cuyo muy notable crecimiento técnico y económico eleva también su rol mundial, en la coyuntura que esta crisis sanitaria le ofrece, acude ya en ayuda, no digamos ya tan solo que de tal o cual país africano o, como ellos dicen, latinoamericano, sino en ayuda nada menos que de Italia y de Francia también, en ayuda de la vieja o de la moderna Europa. Sin dejar de subrayar el ciertamente enojoso aumento en el crédito del autoritarismo chino, Nancy aprovecha sobre todo para repensar en Marx y en su incompleta reflexión sobre la propiedad individual que, más allá de la privada y de la colectiva, sería la que, según él, de veras habría que perseguir o cultivar. No se refería con ello Marx, recuerda Nancy, a los bienes poseídos por el individuo, es decir, a la propiedad privada, sino a la posibilidad para el individuo de devenir propiamente él mismo. Podríamos decir, de realizarse, y realizarse, agrega Nancy, no es adquirir bienes materiales o simbólicos, es devenir real, efectivo, es existir de manera única. También el Papa Francisco reflexionó en los días más duros para Europa de la pandemia sobre la propiedad, y hasta hubo quien se escandalizara afirmando que era nada más y nada menos que un papa comunista, por lo que publicó o promulgó el 3 de octubre de 2020 en la carta encíclica Fratelli Tutti, de la que procedo a citarles parte del parágrafo 120. Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos, dice ahí, unas palabras de San Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. En esta línea, agrega el Papa Francisco, recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario facilitar su realización, como afirma San Pablo VI. Y también podríamos o tendríamos que detenernos aquí en esa suerte de Iglesia universal de los ricos y los poderosos que es el Foro de Davos, cuya divisa de este tiempo de crisis, religiosamente recogida por todos los medios de comunicación o de propaganda más bien, es la frase esa tan simpática a ella que asegura que en 2030 no tendremos nada y seremos todos felices. Ya en los nada lejanos tiempos de la crisis financiera precedente, por cierto, que no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto es discernible de la actual o de la inminente, en las conferencias de Cuaresma que tuvieron lugar en abril de 2012 en una catedral de Notre Dame de París, que todavía contaba con su techo y con sus flechas seculares,
Emmanuel Faber, el entonces vicepresidente de la multinacional alimentaria Danone, proponía, frente a una crisis económica que ya se presentaba como bastante más que una mera crisis económica, un modelo económico y social en el que en principio todos poseeríamos menos y compartiríamos más. En Querétaro, y supongo que en el entero mundo de la especulación inmobiliaria, hay ya unas muy avanzadas ofertas de vivienda altamente consumistas o capitalistas, y un poco comunistas también, faltaba más, en las que no hace falta que sea tuya, no ya digamos la alberca o la cancha de frontón, sino la plancha misma o la aspiradora, la pala y no sé cuántas cosas más, las herramientas todas. Al coche por acá no creo que lleguen, pero en Europa no me sorprendería. Todo eso es de todos y se administra en esas casas y en esos departamentos tan caros y tan chics, concebidos desde luego para gente muy in o muy avanzada y desde luego muy amiga del planeta, en comunidad. ¿Se imaginan en estos tiempos de distancia social a los privilegiados ocupantes de esas burbujas o de esas células sociales del futuro, desinfectando todo lo que en cada caso van teniendo que utilizar? Y si no, imagínenselos protestando en tiempos normales, porque esto o aquello que hasta ayer o hasta cuando ellos lo usaron por última vez estaba en perfecto estado y ahora ya no lo está. Escuché, ya no recuerdo de qué fuente, en esa selva electrónica o en ese libro de arena que es el Internet, que, interrogado sobre si, en su opinión, el comunismo soviético perduraría, el todavía joven Karol Wojtyla aseguró que no, que le faltaba sobre todo una cosa, una certera antropología. Y frente a todo esto, para volver al texto de Nancy, el caso es que el comunovirus, que aunque nos separe ahora y nos imponga las distancias sociales y el confinamiento incluso, nos obliga al mismo tiempo a enfrentar un desafío y una tarea comunes, hace de cualquier manera las veces de un catalizador. Y aunque la escena mediática, en la que la situación retiene ahora como nunca a quienes la siguen de cerca, oscile por desgracia entre la escila de la vigilancia y la caribdis de la providencia estatales, no deja de ver en todo ello Nancy una oportunidad preciosa para repensar públicamente nuestro común destino. Está bien, escribe, que el comunovirus nos obligue así a interrogarnos, pues sólo así vale la pena en el fondo que nos esforcemos en suprimirlo. De otro modo volveremos al mismo punto. Nos sentiremos aliviados, pero tendremos que prepararnos, dice, a otras epidemias. A inicios de abril de 2020, Nancy prosigue su reflexión, todavía desde el confinamiento general, en el texto titulado Le mal et la puissance, el mal y la potencia, publicado asimismo en un video del ya citado canal de YouTube Philosophie en temps d'épidémie. Si en el primer video se deslindaba de todos esos espíritus críticos que, antes que de contagiarse con el virus, se preocupaban de que no se les tomara el pelo, ne pas être dupe passe avant éviter la contagion, ce qui revient à être deux fois dupe, no ser engañado pasa antes de evitar el contagio, lo que termina siendo ser engañado dos veces. Ahora su crítica se dirige a quienes se han apresurado a identificar y a exorcizar al diablo del capitalismo, yéndose a alinear presurosos al lado del buen Dios que se llama, por su parte, ecología. A esto cabe que lo completemos con la constatación por esas mismas fechas de un simplismo más o menos equiparable al que se le dio curso a manera de propaganda o de campaña publicitaria en las famosísimas redes sociales. Me refiero a todos esos dibujos satíricos de las religiones en los que un sacerdote, un imán, un rabino acudían desesperados a la ciencia o a un científico de rigurosa bata blanca más bien, para que a la Francis Bacon o a la Ernst Haeckel los salvaran a ellos de la tan temible enfermedad y salvaran, en fin, a la humanidad entera. A Nancy el simplismo que lo provocó fue, por lo pronto, decíamos, el simplismo ecologista, que bien vistas las cosas es bastante cercano al cientificista, y ante todo el fácil recurso a la condenación del diablo capitalista.
Se olvida así que ese diablo es muy viejo, escribe, y que ha proporcionado el motor de la historia del mundo moderno desde hace al menos 7 siglos, configurando y modelando el mundo. Y tampoco hay que olvidar, agreguemos nosotros, que el cientificismo ya no es tampoco algo tan nuevo y que a las religiones, a las que éste pretende ahora nuevamente superar, en el mundo actual no hay muchas cosas que les ganen. El tema agita, pues, a ese tan adictivo como superficial remedo de ágora, las redes o la red, que de pronto se ve, precisamente a causa de la pandemia y del confinamiento, verdaderamente agigantado. Y cualquiera dice ahí y cualquiera hace pública cualquier cosa. Es cierto, admite Nancy, que el virus plantea graves cuestiones de sociedad y más que de sociedad, de civilización. Pero como diría Descartes, agrega, no sin cierto cartesiano humor, lo importante es hablar de ello a propos o con el debido rigor. En verdad, comenta, de lo que se trata no es tan solo de tal o cual defecto de funcionamiento, es algo que está mal de manera constitutiva, inherente al curso que el mundo ha tomado o que nosotros le hemos hecho tomar desde hace mucho tiempo. Y eso que va mal es efectivamente, dice, si me lo permiten, del orden del mal. El virus no es el mal en sí, pero la virulencia de la crisis, sus efectos inmediatos y más aún los previsibles de agravación de las condiciones de los más pobres, permiten decir que ella reúne de un modo impactante los rasgos del mal. Hay, se explica, 3 formas del mal: la enfermedad, la desgracia y la maldad. La enfermedad es algo con lo que hay que contar. La desgracia es algo que ocurre y que al hacernos sufrir también nos hace reflexionar. Y la maldad, en fin, o el maleficio, es lo que va directamente contra la persona. ¿Hasta qué punto, se pregunta Nancy, la virulencia actual es deliberada? Y enseguida hace la revista del juego de intereses, la contaminación, la destrucción de especies animales, los pesticidas, el crecimiento tecnoeconómico, los imperios industriales, los totalitarismos, los campos, la explotación y el también de la erosión del agotamiento de eso que antes se llamaba, cuando las palabras servían de algo, política. No es casual, prosigue Nancy, que la actual crisis sanitaria venga tras más de un siglo de desastres acumulados. Ella es una figura particularmente expresiva, aunque menos feroz o cruel que muchas otras, del vuelco o la inversión de nuestra historia. El progreso revela una capacidad de daño desde antaño sospechada, pero a partir de ahora confirmada. Las advertencias de Freud, Heidegger, Gunther Anders, Jacques Ellul y de muchos más quedaron, dice, en letra muerta, al igual que todo lo que ha sido trabajado para deconstruir la suficiencia del sujeto, de la voluntad, del humanismo. Tenemos que reconocer que el hombre le hace daño al hombre, apunta, y cree que no es de sorprender que en nuestra perturbada época circulen pensamientos tan extremadamente sombríos como el de cierto intelectual franco-tunecino, cierto intelectual mediático, Mehdi Belqasem, que dice, un tanto cuanto gnóstico el muchacho, que el mal es un hecho primario. El mal ha sido siempre para nuestra tradición, comenta Nancy, un defecto reparable o compensable mediante los cuidados de Dios o de la razón. Pasa por ser una negatividad destinada a suprimirse o a ser superada. Sin embargo, es el bien de nuestra conquista del mundo el que resulta ser destructor, y por la precisa razón de que es autodestructor. La abundancia destruye la abundancia, la velocidad mata la velocidad, la salud daña la salud, la riqueza misma está acabando acaso de arruinarse a sí misma sin que nada llegue, sin embargo, a los pobres. Lo que en un primer momento se proyectó como conquista del mundo, constata Nancy, como conquista de territorios, de recursos y de fuerzas,
se ha transformado en creación de un nuevo mundo. El mundo deviene, literalmente dice, la creación de nuestra tecnociencia, que sería entonces su Dios. Y ante semejante delirio de omnipotencia que llega el día de hoy a los discursos de los políticos, a los de los expertos y hasta a los de los magnates, y que efectivamente se revela destructor, se impone desde luego el que busquemos ante todo, para escapar del nuevo o del modernísimo o archimodernísimo ídolo, unos límites por lo menos, o incluso un más allá. ¿Qué es lo que podría indicar, se pregunta Nancy, un límite? ¿Acaso justamente la evidencia de la muerte, se responde él mismo, que el virus nos recuerda? Una muerte que ninguna causa, ninguna guerra, ninguna potencia puede justificar, y que viene a subrayar la inanidad de tantas muertes debidas al hambre, al agotamiento, a las barbaries guerreras, concentracionarias o doctrinarias. Saber que somos mortales no por accidente, sino por el juego de la vida, y también de la vida del espíritu. Si cada existencia es única, prosigue Nancy, es porque nace y muere, es porque se juega en ese intervalo que es única. Borges, que juzgaba, en un gesto acaso especialmente contrario al de Unamuno, que su propia vida duraba demasiado, el autor de El Aleph, imaginó en el cuento precisamente titulado El Inmortal la banalidad de una vida sin término en la que, de tanto y tanto durar, ya daba igual si eras o había sido Aquiles o Ulises u Homero. En Roma, hace decir a su personaje, conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales. Pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla. Buscar la inmortalidad, entonces, más bien que tenerla o alcanzarla. A Unamuno, la idea de una inmortalidad intemporal e impersonal también, la de la eterna fusión en una especie de Dios de los filósofos, pleno y estático, se le aparecía como realmente tediosa, y oraba o cantaba diciendo que no la quería, y anhelaba apasionadamente, en cambio, atento sobre todo entonces a la encarnación y a las relaciones amorosas entre las personas, una inmortalidad en la que él siempre fuera, en carne y hueso, don Miguel de Unamuno y Jugo, lo mismo que cada uno de los suyos y de los no tan suyos. Borges puso su atención más bien, algo más que literariamente fascinado por los gnósticos, en aquello que de menos rescatable tiene esta vida, tantas veces efectivamente tediosa o enojosa, cuando no angustiosa o laberíntica. El interminable tiempo y no la eternidad, la duración desierta era lo que al solitario de Borges le causaba ese cansancio mortal. Y a esa idea demasiado humana de inmortalidad que explora en su cuento, o a ese paraíso a la medida de su cansada experiencia, digamos, de mero gran literato, o de Alonso Quijano sin valor de Don Quijote, lo rechaza al igual que rechaza la idea arcaica y nietzscheana a la vez del encierro en la rueda del eterno retorno de lo mismo. La muerte, o su alusión, concluye él también, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado le antecedieron sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. Si no somos capaces de imaginar un paraíso o un cielo que no se nos revele pronto más bien un infierno, ¿seremos realmente capaces de construirlo como han soñado Bacon, Verne y compañía gracias a la ciencia, sus descubrimientos y sus inventos? ¿O a fuerza, en la pesadilla de Marx y sus epígonos todos, de revoluciones violentas?
De esto se ocupa Nancy, anotémoslo de paso, en Un pensamiento finito, en el capítulo titulado Lo insacrificable. Ninguno de esos sueños de construcción del paraíso aquí y ahora, o en un mañana que se nos anuncia reiteradamente y del que se supone estamos todos impacientes, vale el sacrificio de ninguna vida humana. Ahora bien, Occidente, esa civilización ahora ya mundial o mundializada que, más que simplemente sucederle, le arrebató el lugar harto violentamente y a costa de un sinfín de sacrificios, eso también hay que decirlo, a la cristiandad, y que ahora mismo está esa civilización humana demasiado humana en tan tremenda crisis, ¿qué otra cosa es Occidente o qué otra cosa es Europa, sino centro, al menos hasta ahora, modelo del mundo, sino un proyecto de paraíso terrenal? ¿En dónde aterrizar? Preguntaba hace ya 4 años Bruno Latour, una vez que la política ilustrada o liberal y democrática ha perdido por doquiera toda credibilidad. Y su respuesta está puesta ya de antemano en la pregunta. El destino es la tierra misma, escrita con mayúsculas de ídolo, o la ecología elevada al rango de política, o de religión más bien, seamos francos, universal. El destino post-cristiano y postmoderno es, al parecer de ese y de toda una incansable cohorte de ideólogos o expertos, un mundo en el que la historia quede por fin perfectamente abolida y en el que todas las especies vivan en perfecta armonía y, pour ce faire, en perfecto control. Unamuno, una vez más, cayó pronto en la cuenta de la inanidad de ese remedo de religión que al fin y al cabo es el cientificismo o el naturalismo decimonónico que vuelve, hambriento por sus fueros, y lo rechazó. Rechazó el remedo ese de inmortalidad que, en lugar del Dios ultraterreno que no quería él que lo absorbiese al punto de que se borrara su propia personalidad, le ofrecía una pervivencia, es así que verdaderamente impersonal, en la mera aunque endiosada materia. Si del todo morimos todos, ¿para qué todo? ¿Para qué? Protesta en 1912 en Del sentimiento trágico de la vida, que para muchos es su obra principal o más representativa. En Sobre la europeización, arbitrariedades, un ensayo de 1906, hay ya una crítica muy contundente y muy aguda de esa nueva religión moderna y europea que, harto paradisiaca ella, tiene por emblemas a la ciencia, a la vida y a la felicidad. Frente a ese ideal que es incapaz de dar satisfacción a su hambre de Dios y a su hambre también de inmortalidad, Unamuno se declara africano y antiguo como San Agustín y partidario más bien de lo contrario de lo que se supone ofrece la vida europea moderna, es decir, de la sabiduría, del amor y de la mismísima muerte, que es madre, dirá, de la inmortalidad. El objeto de la ciencia, escribe, y el objeto de la ciencia es la vida, escribe, y el objeto de la sabiduría es la muerte. La ciencia dice hay que vivir y busca los medios de prolongar, acrecentar, facilitar, ensanchar y hacer llevadera y grata la vida. La sabiduría dice hay que morir y busca los medios de prepararnos a bien hacerlo. Una de las heridas más profundas que ha dejado la presente crisis sanitaria, y harto más que sanitaria, es precisamente la de haberles arrebatado a muchísimas personas en muchas partes del mundo la dignidad humana y más que humana de su propia muerte. Aunque estamos, pues, en un momento realmente crucial de la misma, la crisis de la modernidad o de Occidente o de Europa no es, ya lo decíamos, nada nuevo. En Apuntes sobre el pensamiento, su teurgia y su demiurgia, por ejemplo, de 1941, el propio Ortega, que pese a sus iniciales embestidas de novillo contra Unamuno, ya le seguía él también la pista, declara su sorpresa de ver cómo el propio Husserl, cuyas preocupaciones filosóficas de ordinario eran muy otras, pasa él también a ocuparse de tan crucial y tan tremendo asunto.
Si muy especialmente a partir de la Ilustración Europa había abrazado a la razón con una fe de veras religiosa y entonces con una gran fe de esas que hacen un sentido, como diría Nancy, o una época, su tiempo, el tiempo de Husserl y de Ortega, era precisamente el tiempo de entreguerras, el del fracaso o el del duelo de la misma. No, la razón ilustrada no era capaz de dar respuesta a los más profundos anhelos del ser humano, y ni siquiera de marcarle un norte o un horizonte realmente abierto o esperanzador. Ciega u obnubilada en lo que se refiere a los verdaderos fines de la vida, la razón moderna bajaba la mirada entonces para concentrarse en el sinfín de meros medios o de pormenores que es para lo que le alcanza su harto corta vista. La gran fe religiosa o ilustrada en la diosa razón se perdió, pues, en las élites filosóficas de Europa desde hace alrededor de un siglo ya, o al menos medio siglo, y si Occidente ha seguido su marcha, el pobre ha sido animado tan solo de una pequeña fe o de una fe pequeña y de muy corta vista. En Sentidos de Occidente, Occidentes del Sentido, en la tercera de nuestras conversaciones titulada «Cómo pensar otro mundo», tras tomar mis propias distancias frente a la modernidad europea y sobre todo frente a la orgullosa Ilustración, de la que no se puede decir que haya sido amiga de nuestra América, le recuerdo a Nancy que esa experiencia no ya de exterioridad, como en el caso de Unamuno, sino de declosión misma o de exclaustramiento de la propia modernidad, para decirlo con Antonio Marino, que así traduce el asaz idiomático término de Nancy, esa experiencia de salida al fin de la modernidad europea era ya en los años 30 del siglo pasado la experiencia de alguien como Ortega. Nuestro tiempo, en efecto, no se siente ya, escribe el madrileño en La rebelión de las masas, definitivo. Al contrario, en su raíz misma encuentra oscuramente la intuición de que no hay tiempos definitivos, seguros, para siempre cristalizados, sino que, al revés, esa pretensión de que un tiempo de vida, el llamado cultura moderna, fuese definitivo, nos parece una obcecación y estrechez inverosímiles del campo visual. Y al sentir así, percibimos, dice Ortega, una deliciosa impresión de habernos evadido de un recinto angosto y hermético, de haber escapado y salir de nuevo bajo las estrellas al mundo auténtico, profundo, terrible, imprevisible e inagotable, donde todo es posible, lo mejor y lo peor. Y a esto responde Nancy, que ya el propio Nietzsche saludaba en el Zaratustra, la alegría de lo incierto, y nos da incluso una muestra de cómo entronca ahí su propio pensamiento. Lo incierto es, en suma, escribe, el sentido mismo del sentido, es decir, la posibilidad de una interpelación, de una llamada o de un envío al que responderá no una respuesta justamente, sino otra llamada, otra interpelación, otro envío. Y en ese mismo orden de ideas es que se asoma incluso en esa conversación nuestra que data de 2018, no ya tan solo al horizonte ese tan invitante de un Joan Manuel Serrat dispuesto a brindar en primera fila con el sol resucitado, sino al de la noche misma y al de una noche obscura y cerrada y vacía. Cierto, dice, eso abre también una posibilidad del sinsentido o de la desagregación completa del vacío mundo funcional que nos hemos dado. Pero si ese es el caso, continúa, eso quiere decir simplemente que toda la humanidad y toda la vida con ella se acerca a un fin muy natural, puesto que la vida tiende hacia su muerte. Imagina, me dice, el mundo habría tenido lugar lo mismo que una existencia singular, y eso sería todo. Eso habría tenido lugar, un levantamiento exuberante y una caída estrepitosa del sentido. En medio de nada, y entonces ni siquiera en medio, y persona, nadie para contarlo ni para concebirlo, nadie para pensar que el sentido del sentido es su propia fuga. Persona, por supuesto, nadie. Y aquí dejo el texto y podemos pasar a una conversación ahora, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Juan Carlos.
Bien, vamos a abrir un espacio para las preguntas, el intercambio, el diálogo, por supuesto, con el texto. Le agradecemos mucho este ejercicio de reflexión y de diálogo con la obra de Jean-Luc Nancy y el entretejido con todos los otros autores que ha mencionado, desde literatos hasta filósofos, y por supuesto el que nos recuerde que no está de más pensar nuestra situación y ver qué se nos viene encima. Iba a decir que se nos avecina, pero no solo es eso, se nos viene encima. Bien, vamos a abrir entonces el diálogo. Creí ver a maestro de levantarla o maestra Lulu, me trabé. No, doctor, yo estaba como aplaudiendo, por supuesto que quiero comentar, pero yo creo que dejo primero a Normita en lo que preparo mejor mi comentario, sí, porque desgraciadamente tuve que entrar tarde. Gracias. Está bien, Lulu. Adelante, Norma, por favor. Sí, ok. Doctor, buenas tardes, Juan Carlos Moreno. Hoy falleció el astronauta del Apolo 11, Michael Collins, y hace poco señaló en un Twitter que si todos tuviéramos la oportunidad de ver la Tierra desde la nave Apolo 11 en la que los 3 astronautas iban, tendríamos motivo para señalar diario como el día de la Tierra, por ver a nuestro espacio, a nuestro planeta, la magnificencia que tiene desde el universo, pues. Entonces, esto lo quiero comentar por lo que estaba señalando, que decía Nancy, que el SARS-CoV-2, este virus, pudo haberse desarrollado, se sabe que un murciélago mordió a un pangolín y que un chino se lo comió, o varios chinos, y bueno, de ahí viene todo. La cuestión está en que también eso es producto, como usted señaló, retomando lo que dice Nancy, del uso de pesticidas, de la explotación del campo, de la explotación de las selvas, de la erosión. Entonces, todo este progreso, que pues es un progreso al mismo tiempo destructivo, pues ¿qué podemos hacer? Porque pues la tecnología sigue avanzando, a veces para lograr bienestar, como el desarrollo de las vacunas ahorita contra este virus, pero al mismo tiempo trae también destrucción. ¿Qué se puede hacer, doctor? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos o cuántos eran, ¿no? Por lo pronto yo creo que pisar el freno, ¿no? Es decir, detenernos a reflexionar, ¿verdad? Nosotros como universitarios, precisamente pisar el freno de esa aceleración destructiva que estamos sufriendo en las universidades, que nos impide detenernos a pensar, ¿verdad? Es decir, si nuestra esperanza está en la acción inteligente, en la acción razonable, en la acción racional, pues uno de los problemas gravísimos que estamos viviendo ahora es el de esta razón sin entendimiento frente a la que ya nos alertaba Eduardo Nicol desde 1970 y que ahora el problema está agigantadísimo, ¿no? Porque, ¿qué es un investigador en la universidad o qué es un investigador en un gran centro de investigaciones, sino un técnico súper especializado y súper acelerado que está precisamente como las vacunas, ¿no? Que está tratando de hacer lo que antes se hacía en 5, 7, no sé cuántos años, hacerlo en 1 o en 2. Entonces, y precisamente uno de los rasgos fundamentales de la crisis de la modernidad es esta aceleración desbocada que nos lleva a una explotación
sin freno, finalmente, pues de todo lo creado, de todo lo que nos rodea, ¿no? Sí, de todo lo que está a nuestro alcance. Entonces, habría que frenar. Eso es lo primero que habría que decir, ¿no? Detenerse y reflexionar. Ok, sí, es lo primero. Muchas gracias, doctor. Porque vea, permítame que retome el hilo. Porque vea, cómo, por ejemplo, para salvar al planeta, esto de lo que tanto se habla en los medios y en la nueva mitología, dejan de regalarnos esas bolsas de plástico inútil o fugazmente útiles que nos regalaban en las cajas de los supermercados, ¿verdad? Sin embargo, todos los productos siguen envueltos en plástico desechable, ¿verdad? En la fruta hay esta, ¿verdad? Cortas, es decir, ¿verdad? Se hizo algo, pero no, en realidad no se hizo lo que aparentemente se quiso hacer. Entonces hay que detenernos a pensar, bueno, ¿y entonces qué es lo que están haciendo? Cuando dicen que están trabajando para la ecología, ¿qué es lo que realmente están haciendo? Y están, porque también se nos echa la culpa a los ciudadanos, a los consumidores, no sé qué somos, ¿no? De no salir y no ver el planeta desde el espacio exterior, cosa que no podemos hacer, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es detenernos y reflexionar. Ya no me regala la bolsa de plástico, ahora le tengo que comprar una de no sé qué material, ¿verdad? Ecológico. Bueno, pero y el problema real, el problema de fondo, ¿verdad? Sí, pues sí, no se arregla nada finalmente. Por decirle algo frente a una pregunta tan grande como la que usted me planteó. Sí, gracias. No, a usted. Gracias, Norma. Tenemos un comentario. Por favor, disculpen, no, mi conexión es algo inestable. Tenemos un comentario en el chat antes de cederle la palabra a Viviana. Dice Cristian Padilla que la rectora comentó respecto a la pandemia que el origen es la falta de respeto a las especies silvestres, de las que se conoce poco, como el caso del murciélago, al que se señala como origen de la pandemia, entiendo. Solo lo anota como comentario, supongo que en relación a lo que mencionaba Norma. Ahora sí, Viviana, por favor, después Lourdes y después Raúl. Muchas gracias por la palabra. En primer lugar, quiero saludar y agradecerle al doctor Juan Carlos Moreno Romo su exposición. Y en segundo término, me gustaría dialogar con él respecto de lo que acaba de mencionar. Él dice que hay que detenerse y reflexionar. Yo me pregunto, ¿en qué lugar tenemos que parar? Que siempre hemos las ciencias duras, cuando en realidad es objetivo de ambas la naturaleza, ya sea como lugar desde donde surge este ser maltratado. Viviana, se nos entrecorta su intervención. Sí, no la escuchamos. No la escuchamos y creo que no la entendimos. ¿Cuál es el verdadero destino del conocimiento? La perdimos, ¿verdad? Sí, ahora sí. Se nos fue del foro.
Bien, espero que pueda conectarse de nuevamente para escucharla. Vamos con la maestra Lourdes, por favor. Sí. Hola, ya regresó, perdón. La dejo entonces a que ella hable. A ver si se puede escuchar. Viviana, ¿puede suspender su video y volvernos a plantear el comentario y pregunta? Solamente me interesa, aparte de lo que recién dije, poder reflexionar respecto de dónde debemos pararnos en ese momento de detención a reflexionar. Si es justo ya pararnos solamente en los carriles de la filosofía o si tenemos que asumir que la ciencia y la filosofía de una vez por todas deberían tener un sentido humanitario y dirigirse al ser mismo del hombre, sin separaciones tan tajantes, ¿no? Sí, es una estupenda pregunta y que de nuevo nos coloca en el reto de ir en el tren y jalar el cable ese que en las películas, en los dibujos animados paraba el tren. Bueno, no sé si en la realidad, porque nunca he visto que eso ocurra. La ciencia está desbocada, ¿verdad? Hay lo que ya Heidegger criticaba como tecnociencia. Y la ciencia no piensa, la ciencia se arroja como un tren descarrilado, como un tren que va a toda velocidad hacia la nada, ¿no? En paralelo a esta ciencia hay un discurso que no es científico, que hace de la ciencia una religión, ¿verdad? Y ahora mismo estamos plenamente en eso, ¿verdad? O sea, es la ciencia la que nos va a salvar, la ciencia la que va... La misma desmesura que provocó la crisis ecológica que estamos viviendo es la que nos va a salvar de esa crisis ecológica, por decirlo en pocas palabras. Y entonces lo que hay que hacer es pisar fuera, no entregarnos a ese tren desbocado que es esa ciencia, tener una cultura filosófica. Uno de los científicos disidentes que más he seguido durante esta pandemia es el epidemiólogo Didier Raoult, francés, y que es precisamente el profesor de epistemología, es un biólogo, médico y un biólogo, microbiólogo, que estudia mucho filosofía. Él piensa que después de Platón, el filósofo más grande de la historia es Nietzsche. Yo no estoy de acuerdo con él, pero bueno, es un hombre que tiene una cultura filosófica y que esa cultura filosófica le permite tener una actitud más escéptica frente a su vivencia, a su trabajo, a sus descubrimientos de científico. Y eso es lo que nosotros necesitamos, aunque no basta con eso, porque incluso la filosofía puede estar desbocada. Yo creo que en épocas como la nuestra tenemos una tremenda necesidad por reivindicar la experiencia de vida, ¿verdad? La experiencia que tienen los que han vivido antes que nosotros en generaciones pasadas, nuestros viejos ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Las personas que ya pasaron por lo que nosotros empezamos a pasar. O sea, tenemos que revalorar la experiencia, el sentido común. No arrojarnos así como así a los brazos de una presunta ciencia, tampoco rechazarla gratuita ni supersticiosamente, sino, bueno, a ver, ¿verdad? Tu ciencia me ofreces esto, pero déjame pensar, ¿no? Sin embargo, todo está hecho para que no podamos hacerlo. Todo está hecho para que no podamos hacerlo. Reitero lo que recién decía sobre una de las cosas que me animaron a jubilarme joven, ¿no? Es que en la universidad ya no te dejan trabajar con esa tremenda aceleración a la que se ha entrado en nuestras universidades. Por decir algo rápido a su pregunta, que es muy, muy pertinente. Muchas gracias. A usted. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de afirmar. Pero sigo pensando que
generalmente todas esas separaciones tan grandes han sido de los dos lados. Por un lado, la filosofía se ha recluido en su propio nicho, Sí. se ha como aglutinado en sus pensamientos y en la recreación de muchos pensamientos, y como que de repente se encuentra frente a un mundo que debe explorar y sobre el que debe dar una respuesta antes de haberlo inclusive asimilado. Es verdad, la filosofía... Ahí Sí. pienso el sentido. O sea, es verdad, la filosofía se ha vuelto institucionalmente una especie de parateología, ¿verdad? O sea, una disciplina en la que los filósofos se dedican a comentar lo que han dicho los filósofos y muy excepcionalmente a tratar de agarrar al toro por los cuernos. Y ese toro, sin lugar a dudas, tiene un cuerno tecnocientífico, ¿no? En nuestros países, en México en particular, el censo de filósofos está marcadamente inclinado hacia los filósofos de la ciencia. Usted me da pie para preguntarme qué nos han aportado este año, estos meses de pandemia, todos estos grandes estudiosos de filósofos, estudiosos de la ciencia, ¿no? Ahora mismo que la ciencia pues es un tema sobre el que urge clarificaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor. A usted. Muchas gracias, Viviana. Tenemos una pregunta en el chat. Voy a leerla después de las participaciones de Lulú y de Raúl. Lulú, por favor. Sí, bueno, pues gusto en saludarlo, doctor, aunque sea en este contexto, ¿verdad? Él es mi director de tesis del doctorado, y voy a comentarle un tema que pues también hemos comentado ya en otras ocasiones él y yo, pero que me parece pertinente ahora. Disculpen si a alguno le parece inapropiado, pero es el tema de que los humanos hemos cambiado la adoración de Dios por la adoración de la ciencia o de la tecnología o en general del conocimiento. Yo a veces digo que este es como el pecado de Fausto, ¿no? El Fausto de la leyenda alemana del Fausto de Goethe, ¿no? Que de pronto le importa más el conocimiento o la sabiduría que la adoración de Dios, ¿no? Y es una tendencia pero tan fuerte en nuestros días que yo dudo mucho que pueda tener reverso. O sea, nosotros que creemos que la adoración de Dios o la adoración de Alá es muy importante y que de hecho el hombre tiene esta marca, ¿no? que es la de adorar a Dios, y que sin ella pues no es realmente lo que es. No podemos pensar que pueda ser fácil el regreso a eso, y puede ser parte de la solución, pero es tan difícil regresar a eso. Se perdió ya, como lo dijo Nietzsche, ya se perdió, Dios ya se perdió, o lo perdimos, y ya ni siquiera nos damos cuenta. A ese punto estamos alejados de esa respuesta o parcial respuesta de nuestros problemas, que ya ni siquiera nos damos cuenta que ahí hay un problema, ¿no? Eso sería un poco para que me lo comente, doctor. Sí, muchas gracias. Mire, precisamente hay que matizar lo que el discurso dominante repite sin cesar, entre otras cosas, esta famosa muerte de Dios que dice el propio Nancy en The Lieu Divin, de los lugares divinos, que esa muerte de Dios es la palabra final de la filosofía y la religión filosófica de nuestro tiempo, pero justamente habría que
detenernos a analizar qué es lo que eso quiere decir, ¿verdad? La palabra final de la filosofía, hay que identificar el artículo determinado, ¿no? O sea, no es la filosofía como esta pasión por el saber, sino la filosofía como un movimiento histórico determinado que llega a la conclusión de la muerte de Dios y que hace de eso una religión. Pero no una religión de todos, esa es la religión, ellos dicen que de todos, porque como en las pseudodemocracias, ¿verdad? Hay quienes se arrogan la representación de todos los demás, quienes se arrogan la representación de la humanidad, ¿verdad? Entonces hay estas élites político-económicas, tecnocientíficas, etcétera, etcétera, financieras, que son las que tienen todos estos credos que luego nos los imponen de alguna u de otra forma a los demás, pero de una forma que también habría que interrogar, y que nosotros estamos en una situación privilegiada para darnos cuenta de lo endeble que todo eso es, porque todavía recordamos la caída del Imperio Soviético y con él la caída del marxismo y cómo cayó una religión secular, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo, desde el punto de vista de un montón de analistas y de prácticamente todos sus representantes, estamos viendo la caída de la otra religión secular, que es el liberalismo, ¿verdad? Entonces, estas religiones de la muerte de Dios o estas religiones post-religiosas están cayendo ellas mismas. Por eso es que hay quienes están ya desde también hace un buen número de años trabajando en la sustitución de estas por la religión de la tierra. O sea, la tierra como el nuevo Dios, la nueva divinidad, ¿verdad? Porque hay una crisis de esas religiones, ¿no? De esas religiones dominantes o de esas religiones oficiales. Entonces, bueno, lo primero es tener conciencia de lo que está ocurriendo con las élites, que no lo ocultan, lo dejan pasmosamente claro. Y lo otro es, bueno, yo no puedo hacer nada a tan altísimos niveles, pero sí puedo hacer algo a mi nivel, ¿verdad? Y entonces en mi nivel yo tengo que situarme y ver qué es lo que hago yo para la sobrevivencia nuestra, es decir, de mis seres cercanos, ¿no? De aquellos con los que yo puedo hacer algo, a todos los niveles, precisamente también a nivel espiritual, y no hacer caso de esos decretos de anulación de todo orden espiritual, ¿no? Que el propio Nancy, que parte de los postulados oficiales, digamos, y que forma parte, pues, de alguna manera, pues forma parte de esas élites intelectuales. Sin embargo, en los últimos textos que yo citaba, subraya, no solo allí, pero bueno, especialmente a partir de esta experiencia de la muerte en la pandemia, subraya el hecho de cómo la vida se nos presenta de nuevo como un don, como algo precioso, ¿verdad? Como algo que no tenemos y no podemos atesorar, mientras que el discurso dominante, el discurso de estas élites, es el contrario, es el de quienes se han apoderado del mundo y desde ese poder hacen cálculos tales como cuántos seres humanos sobramos, cuántos seres humanos van a necesitar en la generación siguiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, ellos están en una lógica de la posesión, por lo tanto, en una lógica atea o en una lógica de ni siquiera atea, en una lógica autoidolátrica, ¿no? O sea, ellos son los dioses que deciden y que calculan y proyectan, ¿verdad? Y frente a eso, el propio Nancy defiende esta experiencia de el que se da cuenta de que esto está allí, pero no tiene por qué estar y no tiene por qué seguir estando. Y entonces, mientras está, es digno el propio Nancy tiene teorizado eso, es digno de adoración. Y de adoración, pero no de autoadoración, ¿no? De adoración en el sentido del don que tenemos ahí enfrente, ¿no? ¿Cómo ve? Pues sí, doctor, como que
Sí, o sea, no, siempre usted va como más allá y a veces me cuesta trabajo entenderlo, pero muchas gracias, ya reflexionaré. También estoy ahora viendo su libro de Hambre de Dios, ¿no? Precisamente lo acabo de imprimir para darle una leída. Gracias, ya sabemos las tendencias, ¿no? De Occidente cómo son. Gracias. No, al contrario. Gracias, maestra Lulu. Raúl Jerge, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Todo bien. Ah, perfecto. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo, doctor, tengo una pregunta con referencia a un comentario que hizo y me vino a la mente un escrito de Juan Manuel Prada, ¿no? Donde llama la atención que tras la pandemia, empresas enormes como Amazon, como pues todas estas, ¿no? De compra en línea, etcétera, se hicieron gigantescas, ¿no? Y los pequeños negocios, todos estos, pues, varios quebraron, ¿no? Me tocó también a mí, pues, vivir eso, y a varios amigos, ¿no? Nos tocó vivir eso. Yo quisiera preguntarle, ¿hasta qué punto esta pandemia, que ha sido de manera global, manejada de una manera muy extraña, realmente ha beneficiado a este lead? ¿Por qué? Como usted lo menciona, ¿no? Usualmente se le carga el trabajo pues a las clases medias. Inclusive parece que se quieren la desaparición de la misma, ¿no? El caso de esto de que crecen estas enormes empresas como Amazon y las pequeñas empresas, pues no hay un apoyo, no se dan los medios para hacer. Además, no sé si tenga algo que ver también porque parece que en este mundo liberal, que si bien está cayendo, pero estamos aún inmersos en él, hay un desarraigo muy fuerte de la tierra, ¿no? Y a pesar de que estos señores nos digan que estamos en una religión, hay que buscar lo mejor del planeta, etcétera, no parece así. Parece que nos están desarraigando pues de nuestro espacio, ¿no? Y eso se ve también en la familia, se ve también en esos trabajos que no permiten a nosotros hacer trabajo, sino que tenemos que ir a pedir trabajo a las grandes empresas porque son las que tienen la chamba, ¿no? No sé si usted o es muy conspiranoico todo este asunto o hay algo de verdad en esto. Vamos, es evidente que en fin, todo este asunto de quienes han aprovechado. A ver, hay un montón de cosas que son muy evidentes. Yo lo dije en mi primera intervención, desde mi primera intervención de la época de la pandemia, en el propio canal de YouTube de Jérôme Lèbre, ¿no? O sea, esta crisis sanitaria hay que entenderla con un telón de fondo de crisis económica inminente y de conflicto de grandes potencias, ¿verdad? Estamos viviendo cosas tan tremendas a nivel geopolítico como la desaparición, el enfrentamiento entre un sistema de pagos del petróleo que implementan los chinos, que se libera del dólar y que por lo tanto hace que el dólar pierda el dominio monetario del mundo, ¿verdad? Entonces, y bueno, todo el periodo de Donald Trump y el discurso de Donald Trump, ¿no? Y antes de Donald Trump, todo el análisis político de Samuel Huntington en oposición a Fukuyama, ¿verdad? Estamos viviendo un momento en el que la gran potencia estadounidense se repliega y en el que surgen nuevas potencias como China, como la propia Rusia, que recupera su lugar en el mundo, etcétera, ¿no? La Unión Europea, que no logra cuajar como potencia, América Latina, nuestra América, ni qué decir, ¿no? Aunque bueno, en fin, cambios como este de Morena hay que entenderlos, creo yo, en todo este tablero geopolítico. También dice Gaël Giraud, un economista francés contemporáneo, jesuita, pero además consejero de
de grandes financieros de la City de Londres y del gobierno francés, o sea, un experto de los más respetados y reconocidos. Dice que estamos viviendo una etapa en la que a la época que correspondió al carbón como energía fundamental y que es la época ¿cómo se llama esto? Del el estado de bienestar, ¿no? Estaba buscando la frase en inglés, pero como no soy anglófilo, ¿verdad? El welfare, bueno, en fin, el estado de bienestar corresponde a la época del carbón porque en el caso del carbón los mineros podían secuestrar el carbón y negociar. Por eso los ingleses destruyeron la economía del carbón y pasaron a la economía del petróleo, que permitió el neoliberalismo. Y ahora estaríamos, piensan autores como Gael Giraud, a punto de entrar a la energía verde, ¿no? Y entonces todo se sacude. En este sacudirse de todas nuestras referencias económicas, laborales, etcétera, 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 pues nosotros estamos fundamentalmente en una situación pasiva porque son unos dinosaurios, ¿no? Los que están en el Fondo Monetario Internacional o Bill Gates, o etcétera, etcétera, ¿no? Los que están haciendo todos estos movimientos frente a los que nosotros tenemos que ver cómo diantres hacemos para resistir, ¿verdad? Pero es evidente pues que hay una lucha, una serie de luchas, lo dicen así en términos menos precisos, ¿no? Menos dibujados, con menos carnita, pues, ¿no? Estructuras económicas de poder, administrativas, etcétera, etcétera, que están en una tensión cada vez mayor. Pero bueno, es eso, es monopolios como los de estos señores, ¿no? Y bueno, el propio Zoom, el propio Facebook, etcétera, etcétera, que están adquiriendo un poder y están capturando y creando clientes, etcétera, etcétera, a muy alto nivel. Bueno, pues en ese mundo que se mueve de tan tremenda manera, es en el que nosotros tenemos que ubicarnos para tratar de sobrevivir. Y no es fácil, claro, es tremendamente complicado. E insisto en que este asunto de las teorías de la conspiración, primera, en sentido riguroso, científicamente hablando, esa categoría es absolutamente inaceptable. Las teorías son o verdaderas o falsas, o correctas o incorrectas, racionalmente, no son morales o inmorales. Eso qué tontería es, ¿verdad? Y entonces esto más bien suena a desprestigiar a todo aquel que trate de averiguar qué diantres está pasando. Y hasta podría uno tener la teoría conspiranoica, yo me atrevo a lanzar mi teoría conspiranoica, de que el propio sistema lanza cientos de teorías conspiranoicas totalmente ridículas para desanimar a todo aquel que trate de averiguar qué está pasando, ¿no? O sea, y entonces no hay que dejarse intimidar por eso, simplemente hay que avanzar con la autocrítica también de, bueno, ¿yo quién soy para saber qué diantres quiere hacer Bill Gates, qué diantres quiere hacer el Fondo Monetario Internacional, qué diantres quieren hacer las cúpulas etcétera, etcétera? Frente a todo eso, yo no puedo más que conjeturar de manera lo mejor informada posible, pero lo mío no van a dejar de ser conjeturas y apuestas en relación a lo que ellos quieren o lo que ellos están planeando. O sea, eso no lo voy a saber más que cuando ocurra, ¿no? Ahora, lo que sí puedo saber es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y sí puedo saber que las medidas sanitarias tienen unas víctimas económicas que ya sabemos, ya lo dijo Raúl, cuáles son, ¿no? Nada más rápido, ¿puedo hacer un comentario rápido? No sé si... Adelante. Sí, Raúl, adelante. La otra vez leí un artículo
Y pues sobre esta cuestión de los cristianos, ¿no? No importa si seamos o no, o sea, creo que es una crítica que hicieron, ¿no? Que dónde están los cristianos en la vida intelectual, ¿no? Pero es que realmente lo que está detrás no es y lo voy a hacer más grande, es que quizá no podamos saber qué planean esas mentes, pero podemos ver las estructuras que estamos haciendo o que están rigiendo nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un caso muy concreto. No sé si ustedes supieron esta idea de la Superliga Europea, ¿no? Que los mejores equipos del mundo van y hacen una sola liga, etcétera, dejando de lado los países donde participan, ¿no? Y esta realidad, por ejemplo, es el caso más concreto y que se me ocurre, puede haber mejores, pero por ejemplo, esto del fútbol, ¿no? Cómo este mundo liberal tecnocientífico ha hecho un desarraigo muy fuerte a nosotros como un pueblo, ¿no? Como la idea de un pueblo, ¿no? Y pretende, digamos, disolver lo que saca toda representación. ¿Qué representa, por ejemplo, un equipo de fútbol, un barrio, una ciudad? Cuando se desarraiga todo esto, cuando nos desarraigan, pues es imposible también hacer una crítica o quizá quitar esas estructuras que están impuestas, ¿no? No importa si no, digamos, que piensa Bill Gates, pero yo también estoy de acuerdo con usted y yo lo veo con muchos intelectuales que critican a estos teóricos de la conspiración, de que es que son tontos, son moralmente incorrectos, pero ¿por qué no mejor vemos que ellos están dándose cuenta de algo que tú como un intelectual que estás en una academia no te das cuenta? No sé, eso es lo que yo diría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también, a ver, la satanización de las teorías de la conspiración es una satanización mediática. Y quienes más ladran contra ellos son los intelectuales mediáticos. Justamente hay que detenerse y reflexionar y pensar en otros ámbitos, en otros planos. Si uno pues estudia otros planos, se da cuenta de que esto que subyace a tu último comentario, pues no es tema de conspiranoicos, es un tema de analistas serios, ¿verdad? De investigadores, de autores reconocidos desde hace mucho tiempo, donde está claro que se trata de disolver el Estado-Nación para la construcción de una especie de gobierno mundial. Eso está cantadísimo, eso no hay que arriesgar ninguna teoría de la conspiración de esas que satanizan los medios, ¿no? O sea, sí, hay un movimiento muy claro que tiende además, bueno, antes de esto, bueno, ya está claro que a nosotros se nos decía que pertenecíamos a estados-nación soberanos al mismo tiempo que se instauraba un orden internacional en el que instituciones como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, pues hacían funcionar una especie de gobierno mundial que ya está, que ya funciona, ¿no? Y que simplemente, como todas estas empresas a las que también hacíamos alusión, en una situación como la presente, tiene una oportunidad extraordinaria para dar no uno, sino un montón de pasos más hacia el establecimiento de controles incluso sanitarios, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Voy a leer un par de preguntas que están en el chat para que esto nos apoye respondiéndolas. Una de ellas es de Carolina Delgado. Dice, ¿cree usted que inciden en algo las reflexiones filosóficas ante la crisis sanitaria ambiental que vive el mundo? La segunda pregunta es de Claudia Osorio, que dice, doctor, ¿considera usted que los organismos internacionales como la ONU, OMS, se han corrompido por un poder de facto derivado de la pandemia mundial COVID-19? A ver,
Bueno, pues una pregunta se espejea con la otra, ¿no? Eh, yo creo que la filosofía en situaciones como la que estamos viviendo tiene un rol muy importante que jugar. Y ese rol es el de precisamente, lo decía yo hace rato, retando a los autodenominados filósofos de la ciencia, ¿no? Eh, y que es precisamente la de, puesto que se nos dice que estamos viviendo una situación que deriva de la realidad de una teoría científica o de una serie de teorías científicas, el evolucionismo, etcétera, etcétera, y de pues una facultad humana que puede permitirnos enfrentar cosas como esta pandemia, como es la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto interpela brutalmente a la cultura filosófica que de entrada tiene que darse cuenta de que no hay tal cosa como la ciencia y que esa ciencia no es lo que nos dicen, no es lo que nos pintan, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos ya no a los propagandistas en los medios de comunicación, sino incluso los debates entre los científicos, es muy común que el propio Didier Raoult, al que yo hacía recientemente alusión, es muy común que estos apelen al criterio de verdad de la validación por pares. Ese criterio de verdad, pues no es científico, ese criterio de verdad es un criterio de apuesta, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo apuesto a que este texto me dice, este artículo me dice la verdad porque en este sistema de apuestas que son las revistas científicas ha pasado por dos pruebas que supongo que son rigurosas y que encima tienen la contraprueba de los fraudes que también es conocido que existen, por un lado, y por el otro lado, para quienes conocemos cómo funcionan las instituciones científicas, pues sabemos que de entrada estamos en una situación nihilista en la que cada vez es más difícil que el científico busque su fin, que es la verdad, ¿verdad? El científico busca su propia productividad. O sea, el sistema está hecho para que el supuesto científico sea productivo, ¿verdad? Y entonces el encontrar la verdad sobre un determinado asunto, yo no sé qué tan, bueno, más bien justamente, sé que es problemático que confiemos en que quienes se dedican a eso no estén ya del todo corrompidos, de tal forma que para nada, cito de nuevo a Didier Raoult. Didier Raoult se vio envuelto en el escándalo de la hidroxicloroquina que él aplicaba en el tratamiento a sus pacientes en el hospital universitario que dirige, ¿no? Y que hubo incluso estudios falsos que trataron de demostrar que era tóxica cuando es un medicamento que tiene muchos años de aplicación por todas partes del mundo contra enfermedades como el paludismo. Y entonces, en medio de este debate, Didier Raoult explica cómo hay una presión de las grandes farmacéuticas para que se dejen atrás los medicamentos baratos que existen ya en el mercado, que cualquiera puede ir a comprar a una farmacia de similares incluso, porque eso ya no le reditúa nada a los grandes laboratorios, a las grandes empresas farmacéuticas, quienes en cambio sí pueden vender caros los nuevos medicamentos. Y ya estoy respondiendo a la segunda pregunta, ¿verdad? O sea, en la medida en la que estamos en un sistema de explotación capitalista de todo, pues, de explotación de los bosques, de los lagos, de los ríos, de las personas, bueno, también de las enfermedades son, y las crisis son perfectamente explotables. El sistema liberal, León XIII lo describió muy bien, es el del lobo que es libre en el gallinero, ¿verdad? O sea, la libertad que busca el liberalismo y que refuerza el neoliberalismo es la libertad de estos grandes actores que son los grandes capitales, las grandes empresas, las grandes potencias, que se agiganta en las situaciones de crisis.
Y entonces sí, frente a todo eso, uno lo que tiene que hacer es, bueno, detente a pensar lo que está pasando y mientras son peras o son manzanas, apóyate en la experiencia humana de tus mayores, de la gente que te rodea, apóyate en el sentido común, sin desdén por la filosofía, sin desdén por la ciencia, pero sin entregarte así sin más a lo que supuestamente dicen la filosofía y la ciencia, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Ahora tenemos la participación de Julián Hernández. Sí, gracias. Buenas tardes. Mucho gusto en primero, pues en saber del evento. Segundo, pues en escuchar la voz, diría yo, pues bastante autorizada del doctor Juan Carlos, buen amigo también. Y sobre todo por la, ¿cómo diría yo? Pues tal vez la valentía de clarificar el contexto en el cual se está o se ha desarrollado todo lo que hemos visto en torno del confinamiento, de la pandemia, de este acontecimiento que ya nos ha envuelto, voluntaria o involuntariamente. Y pues como siempre es un placer, un honor escucharle, sobre todo porque en lo personal me da la impresión de que tiene claridad sobre la posibilidad de que la pandemia se circunscriba dentro de un contexto más amplio que el propio evento como tal. Es lo que en ese sentido va mi comentario y mi pregunta, porque por lo que le he escuchado y por lo que he leído también, pareciera pues un evento fundamental, troncal, coyuntural, como le querramos decir, de un proceso que quizás podría abarcar mucho más allá en el tiempo, anterior y seguramente posterior a lo que estamos viviendo ahora, por todo lo que habremos de ser interpelados. Y quisiera también, quisiera que abundara, doctor, en ese sentido, pero también en ese, si es que va por ahí, pues el rumbo de la reflexión. Pero también quisiera que me diera su opinión sobre dos cosas muy puntuales. Una de ellas, porque parece que ya le escuché por ahí alguna referencia en otro momento, respecto de esta concepción del español articulista Juan Manuel de Prada sobre el golpe de estado antropológico, ahondar un poquito sobre ello, si es que sigue coincidiendo con esa visión, y también preguntarle muy puntualmente si no le habrá parecido un tanto prematuro el diagnóstico que se dio y recién iniciado el confinamiento con esta ocasión de la sopa de Wuhan, de los filósofos, entre ellos algunos muy mediáticos, otros quizás un poco más profundos, y su referente, digámoslo así, sudamericano, cuando se convocó no sé si tuvo la oportunidad de ver estas reflexiones de algunos filósofos eminentemente sudamericanos con el rollo de Pandemonium, ¿no? Donde también invitaron, por cierto, a Remy Bragg, sí, porque fueron muy prontos, quiero decir, en cuanto a la reclusión, al confinamiento, y si las opiniones vertidas ahí sobre el fin del capitalismo y sobre la necesidad de la cercanía y del encontrar otros espacios, ¿no? Será un discurso más bien domesticado, no sé qué opinión le merezca pues estos diagnósticos que fueron prontos en la reclusión, y con lo anterior también que ya le había preguntado. No sé si por ahí podemos decir algo, doctor. Gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, respecto de lo último, no, yo ni leí completo este libro, La sopa de Wuhan, porque algunos de los filósofos que se incluyen allí son los que me interesan, y esos yo los sigo por mis propias fuentes, y porque los otros que estaban ahí incluidos no me interesan, la verdad. Más bien los veo como muy sistemáticos, muy del sistema, muy orgánicos, ¿no?
Y de este Congreso Sudamericano, pues no estaba yo al corriente. A ver si luego me das los datos y si le puedo echar un ojo. Y más bien regreso a lo que preguntabas al inicio. De nuevo, ¿qué puede hacer la filosofía frente a una crisis sanitaria como la que tenemos enfrente? Yo cuando empezaron las noticias de entrada me asusté, no porque viese delante de mí una crisis sanitaria, sino porque veía frente a mí un acto de poder, un coup de force, para decirlo con esta expresión que no tiene la ambigüedad de golpe de estado antropológico, que la expresión me parece que no es la más adecuada, pero creo que sí apunta en la buena dirección, y que además es un golpe de fuerza, ¿verdad? Una instauración de un poder mayor que el que teníamos encima, que se viene preparando desde antaño, ¿no? O sea, la destrucción de todas nuestras referencias, de todos nuestros valores tradicionales, por utilizar esta palabra que no le gusta ni a Remy Brack ni a Nancy, pero ni a Marion, perdón, pero que anda ahí, en fin, la destrucción de nuestras tradiciones, digamos, de pensamiento, la destrucción del sentido común es algo que se viene trabajando cada vez más aceleradamente en los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Y eso es programático, evidentemente programático, y es evidentemente programático que en los ambientes oficiales no haya la resistencia que tendría que haber, ¿verdad? Y esto también hay que relacionarlo con lo que preguntaba Raúl hace unos momentos, ¿no? ¿Dónde están los intelectuales cristianos? El asunto es, ¿dónde están los intelectuales que nosotros escuchamos? Pues están en un espacio, ¿verdad? En el que no cualquiera puede entrar, y en el que no cualquiera puede entrar a decir cualquier cosa, y en el que el propio sentido común está evidentemente proscrito. No ya digamos situaciones más específicas como la de la exclusión de la Edad Media, la exclusión de toda la tradición cristiana en la cultura contemporánea, ¿no? Cuando el propio Nancy y Badiou se reúnen en Alemania para reflexionar sobre la tradición europea de pensamiento, sus referencias son, como ya en Gadamer, ¿no? Como ya en Heidegger, como ya en el protestantismo, sus referencias son el pensamiento moderno a partir de Descartes, si acaso incluyendo a Descartes, saltándose pronto al pensamiento clásico alemán, y el pensamiento griego clásico. O sea, es escandaloso, ¿no? Cómo se puede ignorar a San Agustín, a Santo Tomás, a San Anselmo, etcétera. Es verdaderamente escandaloso. Bueno, pues en estos años la cosa es todavía más terrible, porque se desconoce el propio sentido común. Y no solo se lo desconoce, sino que se lo sataniza, ¿verdad? Y esto, bueno, pues esto es digno de análisis, digno de discusión, Y al mismo tiempo, cuando se nos plantea una situación tan inusitada, tan extraordinaria como esta, se cierran las universidades. Es decir, nosotros no tenemos inteligencia, tenemos que quedarnos callados, conformarnos quizás con utilizar un canal de Zoom para que 10 personas o 50 o 500, no sé hasta dónde puede llegar un evento exitoso de los que podamos organizar los meros profesores, los meros investigadores de a pie, ¿verdad? Y frente a eso, pues tenemos la declaración diaria de Bill Gates, que no sé yo a santo de qué viene a declarar nada ese señor, ¿no? Entonces, todo esto es evidentemente sospechoso, digno de análisis, digno de discusión, y también es digno de que nos detengamos a mencionarlo y a reflexionar en ello, el que la discusión se detenga, ¿verdad? Luego, o sea, es muy complejo lo que implica tu comentario, perdón por hacer saltos. Está, de nuevo,
de la propia crisis sanitaria como tal, pues yo qué sé, lo que tengo que hacer es buscar fuentes alternativas y fuentes autorizadas, ¿no? Entonces, de nuevo, una fuente muy importante es la de Didier Raoult, quien dirige desde hace muchos años y fue consejero de gobiernos franceses anteriores respecto de epidemias anteriores, Didier Raoult, quien, interrogado varias veces por todo un aparato mediático francés que trataba de callarlo, ¿verdad? Interrogado varias veces en marzo, en abril, a inicios de la pandemia, él decía, bueno, es una pandemia normalita, hay que atenderla, hay que atender a los enfermos, no sé por qué no los están atendiendo. Y bueno, ¿qué opina usted del confinamiento? Ah, mire, eso ya no tiene nada que ver con la ciencia, eso es una decisión política. Y esto lo repitió en varias de sus entrevistas, y el sentido común te lo dice. O sea, ¿qué carajos puede justificar desde un laboratorio científico un confinamiento mundial? Nada más deténganse a reflexionar en eso con el sentido común. Pero lo interesante también es que este sentido común lo podemos reforzar en declaraciones de científicos del más alto nivel. Por lo tanto, el confinamiento es político. Por otro lado, bueno, hay reflexiones muy elementales. Si el confinamiento que sufrieron los europeos fuese realmente un acto imprescindible, sin el cual habría grandes mortalidades y tal, bueno, pues entonces México tendría que haber estado desde hace mucho, como dicen que está la India ahora, porque aquí el confinamiento, ¿quién lo respeta? ¿Dónde? ¿Y a qué horas, no? ¿Verdad? Con esas fotos de gente hacinada en los autobuses, en el metro, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, hay un discurso dominante cientificista que no admite 5 minutos de análisis y que por lo tanto vemos cómo va reforzado por la satanización de los negacionistas. O sea, a ver, vean los anatemas que utilizan, lo duros que son, ¿verdad? Porque el negacionista, esa palabra se utiliza para el que niega los campos de concentración nazi de exterminio de judíos, ¿verdad? Ese es el negacionista, y a ese negacionista pues hasta años de cárcel, o sea, es el paria de la sociedad occidental moderna, ¿no? Entonces, al que se atreve a dudar ahora de la versión oficial de la pandemia se le llama negacionista. O sea, espérense, ustedes de qué van, ¿no? O sea, la cosa está digna de eso, digna de que nos detengamos a ver qué está pasando aquí, a tomar distancia y a reflexionar con unas herramientas que tenemos pues mermadas, porque por varias razones, entre otras porque las universidades están cerradas, ¿no? Y porque además pues todo tenemos que hacerlo bajo la vigilancia mediática de medios como este, que de entrada están... yo mismo tuve una experiencia de censura. A mí no me han censurado porque, bueno, yo no tengo un alcance muy grande, ¿no? Pero cuando la doctora María Conta me pidió el original de mi texto francés sobre el espectro de un virus para traducirlo, se lo mandé por el Facebook, que es por donde me lo pedía, y ¡pum!, desapareció. Tuve que mandárselo por otra vía, ¿no? O sea, entonces simplemente la palabra virus que iba en el título de mi trabajo hizo que mi trabajo fuese eliminado. Entonces, bueno, a ver, se supone que todos estamos siendo amenazados por un virus, pero no todos podemos intercambiar información sobre ese virus. ¿Eso qué es? En fin, no sé cómo ves, cómo reaccionas ante estos comentarios, ¿no? Tu intervención requiere mucho más, pero es lo que te digo a bote pronto. Pues muchas gracias. Pues sí, claro, se presta para abundar bastante más, sobre todo pues por las señales contradictorias que suelen mandársenos de todos los frentes, ¿no? Desde el frente educativo, desde el frente de la organización o la desorganización, diría yo, de social en general, ¿no? De la vida colectiva y pues
son las contrariedades. Ahora mismo pues podríamos abundar sobre ello, pues estamos en la víspera de un proceso electoral que pues no tiene mucha coherencia respecto de las mentadas señales de un semáforo, por ejemplo, de riesgo epidemiológico. En suma, pues no parece haber esa coherencia. Pero bueno, lo importante acá es la visión, creo yo, que se puede llegar a obtener cuando se profundiza o cuando se clarifica, muy cartesianamente hablando, lo que necesitamos como personas, ya no diría como filósofos ni como estudiosos, sino simple y llanamente como personas, pues armarnos, ¿no? Acorazarnos, saber pues por dónde acudir con la vida práctica, con la vida cotidiana, más allá de las posturas tanto ideológicas como filosóficas que pueden subyacer al proceso que estamos viviendo y los ecos y las voces que vienen pues en eso mismo, de todos lados y de todas las corrientes, ¿no? Entonces yo sí agradezco el ejercicio porque es un ejercicio pues digno de la reflexión y más todavía sujeto de interpelación para la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ubicar? ¿Cómo nos podemos defender? Repito, ya no como intelectuales, con todas las comillas ahí puestas, o como estudiosos, sino simplemente como personas, como ciudadanos, ¿no? Este rollo de la organización de la colectividad, como dije hace rato. Entonces, pues gracias Juan. No, a ti, Julián. Felicidades por todo esto que se está haciendo también para Juan Granados y para todo el equipo que lo hace posible. Gracias. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Hemos procurado que nuestras actividades duren 2 horas, sobre todo porque pues nuestros asistentes a veces son pocos, a veces son poco más, tienen otras ocupaciones. Entonces, si no hubiese alguna otra pregunta, yo propondría que cerráramos esta intervención ahora y agradecería, por supuesto, a todos que hayan estado por acá, nos hayan acompañado, y al doctor Juan Carlos. Muchas gracias por esta reflexión que nos compartió, esta invitación a pensar, y pues eso, ¿no? Ojalá pueda pronto volver a acompañarnos. Gracias a ti, Juan, y a ustedes que nos acompañaron. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Que Gracias. estén muy bien. Bonita tarde y buen fin y buena semana.